Muy bien, vamos pues entonces a continuar con nuestro estudio de los domingos por la tarde. Estamos estudiando lo que la Biblia enseña, y claro, ¿verdad?, que lo que la Biblia enseña sobre las mujeres. ¿Ok? El tema que estamos estudiando es lo que la Biblia enseña. Y claro que la semana pasada, cuando nos juntamos, estuvimos estudiando sobre 1 Timoteo capítulo 2 y versículo que era 9. Asimismo, que las mujeres se atavien con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hoy vamos a estudiar el versículo 10, perdón. Dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Por lo que entonces, lo que él enseña, ¿qué enseña la Biblia? Y le ponemos aquí que las mujeres profesen y voy a poner aquí piedad. Versículo 10. 1 Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Entonces, como en forma de introducción, quiero primeramente hablar sobre ciertas palabras que encontramos aquí en estos versículos. La primera palabra, ¿verdad?, es la palabra profesar. Esta es la palabra evangelios, profesar. Y según los lexicógrafos, nos van a entender que esta palabra significa afirmación. Afirmación, certeza. ¿Ok? Certeza, una afirmación, una certeza. Segundo, está la palabra piedad. Esta palabra, según los lexicógrafos, es la palabra teos día. Una palabra griega que compuesta por dos palabras. Esta palabra teos significa Dios y esta palabra significa reverencia. Por lo que entonces los lexicógrafos definen esta palabra de la siguiente manera. Una reverencia hacia lo bueno o la palabra bondad de Dios. Entonces, cuando leemos esta frase, que las mujeres profesen piedad, simplemente poniéndolas en las palabras nuestras, conforme a las definiciones que los lexicógrafos nos dan a entender, la mujer debe de afirmar con certeza una reverencia de lo bueno que es Dios. ¿Ok? La mujer debe de afirmar con una certeza la reverencia hacia lo bueno o la bondad de Dios. Entonces nos lleva a preguntar a todo esto, porque cuando se estudia la palabra del Señor, hermano, tenemos que averiguar, ¿verdad?, qué es lo que el texto nos está enseñando, no simplemente leerlo, y qué es lo que el texto está enseñando. Entonces, si el texto me enseña a mí que la mujer debe de afirmar una certeza con reverencia de lo bueno que es Dios, entonces la siguiente pregunta que yo le debo hacer al texto es, ¿cómo? Y la respuesta a la pregunta ¿cómo? Lo da la primera parte del versículo. El versículo 10 dice lo siguiente, sino con buenas obras, sino con buenas obras.
Entonces, pues ya puedo borrar esto. ¿O tienen preguntas? Con buenas obras. Entonces, sorry for those of you who are taking notes. I'm sorry, man. You should have taken a picture. Entonces, nos lleva al punto C, ¿verdad? Que es la pregunta, ¿cómo? Y claro, ¿verdad? Que encontramos la contestación en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 10, la primera parte. ¿Ok? Y miramos nosotros que es con buenas obras. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las buenas obras? Y voy a poner 3 dots. Ponten lo siguiente. ¿Cuáles son las buenas obras que una mujer viene a profesar, que viene a afirmar en sí misma, con certeza, la bondad de Dios? Esa es la pregunta que quiero estudiar con ustedes. ¿Cuáles son las buenas obras que una mujer afirma con certeza, con reverencia, de la bondad o de lo bueno que es Dios? Y esto es el estudio que quiero estudiar con todos ustedes hoy en esta ocasión. ¿Ok? ¿Pregunta o comentario? ¿Ven cómo se llega al punto, verdad, que uno quiere estudiar? Cuando se hace todo el trabajo que se tiene que hacer concerniente, otra vez vuelvo a repetir, esto se le llama un exégesis. Estamos tratando de sacar el pensamiento del autor, las palabras del autor. Estamos tratando de interpretar el texto conforme a como el autor que lo escribió quiso enfatizar. Y la única manera en cómo usted y yo podemos llegar a ese punto es por medio de lexicógrafos, que nos dan la definición correcta de las palabras que el autor usó para que podamos entender qué dirección nos quiere tomar. Cuando uno lee algo, la pregunta que le hacemos al autor en inglés es, "Where are you taking me?" ¿A dónde me llevas con todo esto? ¿A dónde me llevas? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir con lo que estás diciendo? Y claro que ya estamos deduciendo el mensaje a un punto principal. Y esto es lo que hicimos hoy en esta ocasión. A un punto principal que resta en la pregunta. ¿Cuáles son las buenas obras que la mujer afirma con certeza concerniente a la reverencia hacia lo bueno de Dios? Entonces, vamos pues a estudiar esta pregunta que nos lleva al segundo punto. ¿Ok? ¿Cuáles son las obras buenas? ¿Ok? Primeramente, y claro que no voy a seguir en ningún orden, hermano. Voy a seguir desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis, pero voy a hablar de diferentes cosas y no en orden. El tiempo me faltará para poder hablar de todo lo que la Biblia, todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña concerniente a cuáles son las obras que una mujer debe de profesar piedad. Y primeramente miramos nosotros lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Note lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Claro que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a las viudas y nos está enseñando que algunas viudas deben de ser puestas en una lista. En aquel entonces, en el primer siglo, las viudas que ya estaban avanzadas en edad eran puestas en una lista y la iglesia les ayudaba. Pero a estas viudas a las cuales la iglesia les ayudaba, versículo del 1 en adelante,
nos dice que deben de ser viudas en verdad. Es decir, mujeres que no tienen apoyo de nadie, es decir, no tienen familia. Porque claramente nos dice, ¿verdad? Versículo 4, pero alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeramente a ser piadosos para con su propia familia. Solo que el apóstol Pablo está hablando de la viuda que es puesta en la lista en aquel entonces, que no tenía ayuda de nadie, y por lo tanto miramos que la responsabilidad caía sobre la iglesia. Pero el versículo que quiero estudiar con ustedes es primeramente 1 Timoteo capítulo 5 versículo 14, porque dice, y quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Es decir, el apóstol Pablo primeramente, ¿verdad?, nos está enseñando, número uno, ¿verdad?, que las mujeres tienen la responsabilidad, estamos viendo las obras buenas. Y según este texto, ¿cuáles son las obras aquí buenas? Crear hijos, ¿verdad? Crear hijos. ¿Qué se envuelve en crear hijos? Bueno, criar, ¿verdad? ¿Qué se envuelve en criar hijos? ¿Qué, madres, qué es la responsabilidad suya cuando usted cría a su hijo? ¿Eh? Hábleme de su experiencia. Ya la mayor parte de los que están aquí, ¿verdad? Ya algunas han creado sus hijos, ya se han salido de su casa, ¿verdad? Hábleme de su experiencia. No lo que yo pienso, lo que yo creo, sino de su experiencia. Son buenas obras delante de Dios. Y tiene que crear a sus hijos. Entonces, ¿qué se envuelve en crear a un hijo o a una hija? ¿Eh? Okay. Solo que en la crianza, ¿verdad?, está la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Eh? La disciplina. ¿Qué más? ¿Eh? Ok, el respeto y amor, ya se mencionó. ¿Qué más? Y claro, ¿verdad?, que el respeto y el amor, pues hay diferencia, ¿verdad?, tanto en el varón como en la mujer. O sea, tiene hijos, se le va a enseñar un respeto diferente al hijo que se le enseña a la hija. Primera Timoteo capítulo 5 nos enseña esto. No reprendas al anciano, sino exhorta como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a los jovencitos como a hermana, a las jovencitas, perdón, como hermana, con toda pureza. Solo que hay diferencia, ¿verdad? A un joven se le va a enseñar que respete a una jovencita. A una jovencita se le va a enseñar que sea casta, que sea cuidadosa de sí misma. Esto lo vemos ya en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? O sea que se tiene que enseñar esto cuando llegamos aquí al respeto y al amor que se debe enseñar. ¿Qué más? Madres, ustedes que ya han pasado por esto. ¿Mande? Paciencia. Ok. Ok. Responsabilidad. Bueno, y voy a poner aquí, etcétera, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Pero esas son buenas obras que el apóstol Pablo está dirigiendo aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 14, la primera parte. Vuelvo a repetir, versículo 14 dice, quiero pues que las viudas jovencitas se casen, críen hijos. O sea, crear hijos. Entonces, esto envuelve todo esto. Y noten que la mayor parte de la responsabilidad de criar cae en quién. En la madre. En la madre.
Porque aquí podemos poner nosotros, por ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículo 8, versículos que hemos leído, Proverbios 6, 20. Y aquí, ¿verdad? Se nos enseña que el padre es responsable de instruir. El varón da la instrucción al hogar. El varón debe de entender completamente cuál es la instrucción que un hogar debe de tener, pero una instrucción divina, no a como él piense o crea, sino que una instrucción divina. Isaías capítulo 38, versículo 19 dice que los padres son responsables por enseñarle la verdad a los hijos. Y eso es lo que el padre tiene que entender. Tiene que entender que existe una verdad absoluta. Y esta verdad absoluta es la que viene de Dios. Y esa verdad absoluta, yo como padre debo de entenderla, pero además de entenderla, debo de enseñarla al hogar. Pero noten lo que dice la segunda parte del versículo 8. La mujer entonces debe de dirigir. Eso dirigir, ¿verdad? Y ya ahorita vamos a ver un poquito concerniente a eso. La madre es la responsabilidad de ordenar, de dirigir el hogar, la casa, de poner en orden todo. Y lo vuelve a repetir en Proverbios capítulo 6 y versículo 20. Solo que el Padre es la fuente de la verdad. Es de donde va a salir los preceptos, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Y va a estar el Padre responsable para que se lleve a cabo todo esto. Y cuando no se lleva a cabo, entonces el Padre tiene que ejecutar la disciplina. Muchas de las veces la disciplina tiene que aplicarse a la madre, porque la madre no está enseñando correctamente. Muchas de las veces la disciplina tiene que ejecutar a los hijos, porque la madre sí ejecuta correctamente lo que tiene que ejecutar, pero los hijos no están obedeciendo. Y ya regresa lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 1. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, con tal que sea en el Señor. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Otro texto de aquí es 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Aquí tenemos un pasaje que vimos la semana pasada, a Eloida y a Eunice. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, que tú desde tu niñez has aprendido las escrituras. Y claro que, según de Timoteo capítulo 1, versículo 5, las escrituras las había aprendido de parte de su abuela Loida y su madre Eunice, no de su padre. Porque su padre, como ya vimos en Hechos capítulo 16, versículo 1, era un griego. Era uno que creía en dioses paganos. Y esto lo sabemos bien porque Hechos capítulo 14, versículo del 11 en adelante, nos da a entender que la región de Galacia, de donde era Timoteo, era una región en donde se adoraban a múltiples dioses. Ahí menciona a Mercurio, a Júpiter y a otros dioses que nosotros sabemos bien que se adoraban. Y el padre de Timoteo, siendo griego, estaba envuelto en eso. Por eso estas mujeres instruyeron a Timoteo desde su niñez concerniente a la palabra de Dios y regresamos a la enseñanza. La enseñanza, hermanos, es muy importante. Algunos doctores que son expertos en todo esto dicen que la enseñanza del niño empieza en el vientre de la madre. Ahora, ¿cómo han llegado a esa determinación? Pues ellos son los doctores. Ellos son los que tienen el conocimiento de todo esto. Han dedicado su vida en estudiar todo esto. Pero ellos dicen, la enseñanza del niño empieza en el vientre de la madre. Y la Biblia como que da un poquito de insights, la palabra en inglés, ¿verdad? Cuando recuerdan cuando María llega y que llega también con Jesucristo en su vientre, ¿qué le pasó a Juan el Bautizador en el vientre de su madre, Elizabeth? Brincó. Solo que eso quiere decir que hay actividad. Y según estos doctores dicen que sería bueno ponerle música a la criatura para que no tenga estrés, que una persona, un niño, ¿verdad? Que está entre la madre, que se le pone música, que se le da a leer historias y todo, están aprendiendo. Bueno, esos son los doctores, pero es la terminación que ellos llegan. Solo que la enseñanza no solamente empieza
en el momento que ellos, y algunos dicen, bueno, vamos a esperar que tenga 1 año, 2 años. Vuelvo a repetir, la enseñanza empieza desde el vientre de la madre. Y claro que la disciplina, ¿verdad? Pues está aprendiendo, está conociendo la vida, está explorando. Un niño explora. Y uno le tiene que enseñar qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Ok? Bueno, que 1 Timoteo capítulo 5, perdón, el versículo 14, la primera parte, nos habla sobre esto. Esas son buenas obras. Que la mujer afirma en su vida, demuestra en su vida, para enseñar lo bondadoso, la bondad de Dios. Y digo todo esto, hermanos, porque hay hermanas que dicen, bueno, nosotros no somos nadie en la iglesia. Hermanas, ustedes tienen bastantes obras en la iglesia. Nomás que Dios no nos permite que se paren detrás. Hay unos que se están matando para pararse detrás del púlpito y predicar. Pero eso no es su lugar. No es su lugar. Dios no les ha dado esa responsabilidad. Pero noten, qué mejor responsabilidad de enseñar a nuestros hijos para que vengan a ser un Pablo, un Timoteo. Una persona que venga a ser un buen fruto y producto dentro del cuerpo de Cristo Jesús. No importa si el hombre tiene 60 o 70 años y lo aprendió de su niñez, eso es una enseñanza que regresa a la madre, porque ella fue la que le enseñó en el hogar. Claro que el padre también tiene su responsabilidad, pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Segundo, dice la palabra, pregunta o comentario de esto, hermano. Segundo, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice que guíe bien su casa. Es diferencia a criar y a guiar. Es 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14 y la segunda parte de este versículo. Ahí la palabra griega es la palabra oikos despoteios. 2 palabras. Esta palabra quiere decir casa o hogar. Y esto quiere decir guía o guiadora. Solo que entonces los lexicógrafos dicen, esta palabra significa una guiadora o uno que guía el hogar. Vuelvo a repetir, de criar a guiar son diferentes cosas. ¿Qué es lo que se necesita que guiar dentro de un hogar? Madres, esposas, mujeres. Algunos de nosotros los varones no sabemos ni qué está pasando con lo económico. Y por favor no agarren mal porque muchos dicen, no, yo agarro cheque y yo lo meto al banco. Hay hombres que dicen, mira, tú te encargas del hogar, ahí está mi cheque, tú sabes qué hacer con él. Y no es que la mujer no esté mandando, sino que es la guiadora del hogar. Ella se preocupa del dinero. Cuando hablamos de guiar, ¿verdad? Estamos hablando de qué? De administrar, y administrar ¿qué? Lo económico. Porque hay algunos de nosotros hombres, ¿verdad?, que somos poquitos gastadores. Nos gusta gastar. Y hay otros que somos un poquito agarrados. No queremos gastar. Pero como quiera, ¿verdad? Lo económico, los pagos. Hay hermanos que no saben ni cuándo se pagan los biles, ni cómo se pagan, ni nada, ¿verdad? Si se enferma la mujer, ¿verdad? El hombre anda perdido, porque no sabe qué hacer. Pero es buen guiadora del hogar. Un varón preparado es uno que permite a su esposa que ejecute este trabajo, pero que también conoce qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Es igual como los ancianos de la congregación. Tienen a un tesorero, ¿verdad? Pero no solamente por tener un tesorero van a decir, bueno, tú encárgate todo. Los ancianos saben exactamente qué es lo que está pasando. Están sobre todo, pero solamente un hermano o 2 hermanos son los que se encargan de administrar el dinero. Así también en el hogar. Lo económico. ¿En qué más se demuestra la mujer una guiadora del hogar?
¿Mm? ¿Mande? En la vida espiritual, ok. Ya hablamos un poco de eso, ¿verdad? Vida espiritual. Solo que define esto un poquito más, hermana. ¿Quién dijo eso? Ok. Define un poquito más lo que nos quiere decir con esto. Bueno, como por ejemplo con mi jovencita, la enseño a que ella tiene que ser maestra de niños, porque es la función de alguna Ok. de las mujeres de aquí, para que el día de mañana ella pueda ser maestra. Ok, muy bien. Eso es una buena guiadora del hogar. Una vida espiritual que entienda de que siendo cristiana tiene ciertas responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y claro, ¿verdad? Enseñar a los niños, o enseñar clase, es uno de ellos. ¿Algo más? Una guiadora del hogar. Mantenimiento del hogar. Mantenimiento del hogar. Bueno, es lo mismo, nomás que me la revolcaste de otra manera, ¿verdad? No, no, porque ahorita puede ser la limpieza, cocinar, enseñarles a las hijas Ándale, a también, ayudar. también. Porque hoy en día las mujeres, hoy en día nuestras hijas me quieren puro McDonald's, ¿verdad? Se casan y no saben ni lo que es la cocina. Con un hermano, ¿verdad? Dice que compró una casa y tomó a su esposa y la metió a la cocina y dijo, now honey, esta es la cocina. Dice, aquella es la hielera, esta es la estufa donde vas a cocinar, me vas a hacer de almorzar. Pero mantenimiento, ¿verdad? Del hogar, o sea que enseñarles todo eso. Vuelvo a repetir, hay jovencitas que no saben ni cómo amasar la masa para hacer tortillas, hermano. Triste, ¿verdad? Triste. No saben ni cómo hacer un chilito. Con un tomatito, un chile, ya me está dando hambre, ¿verdad? Pero no saben ni cómo hacer chilito. Solo que esto es correcto. Esa es guiadora del hogar, ¿verdad? Porque la tienen que para el día que se lleguen a casar, tienen que saber qué es lo que es cuidar el hogar. Pues sí. ¿Alguien más? Algunas de ellas no saben ni cómo lavar. Y hoy en día todo está fácil. Dice, voy a lavar. No a lavar, la máquina va a lavar, ¿verdad? En aquel día era el tallador. Y eso sí era trabajo. Agarra, ¿qué? El baño, ¿verdad? Llénalo de agua. 2 baños, me acuerdo de mi madre, ¿verdad? Uno con jabón y agua y el otro con agua limpia. Usaba el tallador aquí y luego de aquí lo pasaba para acá. Y aquí entonces lo limpiaba, ¿verdad? Y luego otra vez lo pasaba para agua limpia y luego ya lo secaba. Muchas de nuestras jovencitas no saben hacer eso. Y aún así, porque la máquina hace todo, dice, Mam, how many cups pongo de jabón? Oye, pues, hombre, ahí está. No saben lavar la ropa. No saben lavar su propia ropa. ¿Mm? Y si acaso hay una madre que hace todo por sus hijos, es culpa suya, hermana. Porque usted nunca les ha entrenado ni ha sido una guiadora del hogar. ¿Verdad? Solo que no saben planchar. Y esos que no fueron creados en los tiempos de edad, ¿recuerdan en el tiempo del Blue Star, hermanas que tienen más edad? El almidón, que planchaba el pantalón y se paraba solo el pantalón. ¿Eh? Mi madre también. Y uno andaba bien alineado, ¿verdad? Con la línea derecha. ¿Eh? Hoy en día las jovencitas no saben hacer eso. Miras a una jovencita, mira a un jovencito, andan todos arrugados, todos mascados. Como que, oye, ¿qué pasó? No se les enseña. Solo que todo esto, hermanos, y sí, es cosa de causar risa, pero es la realidad. Y todo eso regresa ¿a quién? A la madre. Porque ella es la guiadora del hogar. Empezando de lo espiritual a lo que en la casa se lleva a cabo. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Ahí está la palabra, ahí está el versículo. Y claro, ¿verdad? Que todo esto lo podemos encontrar en la Biblia. Pregunta o comentario de esto. Le dije, hermano, ya el tiempo se me está acabando en un solo punto, ya llegamos. Bueno,
¿Cuáles son las buenas obras que la mujer se debe de envolver? Ya vimos una de ellas, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Y vamos a otra, ¿verdad? Que ya se mencionó. Pero Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Aquí habla más de enseñanza. Y cuando hablamos de enseñanza, hermanos, primeramente tenemos que entender que se requiere ¿qué? Estudio. Hay congregaciones que las hermanas no enseñan porque no quieren estudiar. Pero es el deber de ustedes, hermanas. No es mi deber. A lo menos yo no lo miro en la Biblia donde dice Dios, es tu deber. Dice, las ancianas enseñan ¿quién? A las jovencitas, no dice ancianos. Dice, las ancianas enseñan a las jovencitas. Y noten la lista que les da ahí Dios a las ancianas que enseñen a las jovencitas. Tito capítulo 2 y versículo 4 dice, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, es decir, que no anden chismeando, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las jovencitas, a las mujeres jovencitas, a amar a sus maridos. Eso es algo importante. ¿Qué significa la palabra amar? ¿Cuál es la definición de esta palabra? Para que nosotros entendamos qué es lo que Pablo nos está enseñando. ¿Qué es el punto final de todo esto? Que las jovencitas amen a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Noten, esto es algo serio. Cuando una jovencita no obedece a su esposo, cuando una jovencita entonces no ama a su esposo, cuando una jovencita no se sujeta a su marido, ella viene a blasfemar en contra de Dios. Eso es algo terrible, ¿no? Y la palabra blasfemar, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? Ok. Está menospreciando la autoridad de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Es decir, que no le importa lo que Dios diga. Dios puede decir esto, pero yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Entonces, eso es cosa seria. Cuando la mujer viene a menospreciar todas estas cosas que se acaba de enseñar, y las ancianas tienen este deber de la congregación. Eso quiere decir que ustedes, mujeres, deben de tener clases para poder enseñar a las jovencitas esto. Pero se lleva estudio, se lleva preparación. Se tienen clases de mujeres aquí en el área, pero yo hablo individualmente, congregacionalmente, la mujer que ya tiene su edad, que ya la palabra de Dios ha hecho efecto en la vida de ella, ya se ha demostrado una reverencia, ya se ha demostrado un comporte piadoso, tal mujer tiene la responsabilidad de enseñar a las demás jovencitas. Claro que viene a la madre y luego viene a las mujeres de la congregación, porque ahí en Tito capítulo 2 está hablando de ciertas características de una congregación. De los versículos del 1 al 6, si usted lee el versículo 1 al 6, son características de una congregación de acuerdo a la voluntad de Dios. Y primeramente empieza con el versículo 1, que se someta a la sana doctrina. Segundo dice, los ancianos que enseñen a los jóvenes. Y tercero, las ancianas a las jovencitas. Y también habla de los jóvenes. Versículo 6. Y a versículo 7 habla de los predicadores. Solo que le está hablando, el apóstol Pablo le está escribiendo características de una congregación sana. Y esto lo miramos nosotros en Tito capítulo 2 y versículo 4 al 5. Solo que cuando hablamos de cuáles son las buenas obras, hay una buena obra. Es la segunda que hemos visto, ¿verdad? Que las mujeres enseñen a sus, las mujeres ancianas enseñan a las jovencitas.
Y claro, puede haber lecciones en cómo hacer tortillas. Y uno dice, bueno, eso no tiene nada que ver con la Biblia, pero está enseñando a una jovencita. Cómo cuidar su hogar. ¿Cómo ama usted a su esposo? ¿Le ama? ¿Lo respeta? Efesios capítulo 5, versículo que es 36, dice que la mujer debe de respetar a su esposo. Efesios capítulo, yo sé bien que a los hermanos les gustan sus versículos, pero Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué se refiere a la palabra respeto? ¿Qué envuelve respeto a su marido? Solo que todo esto, ¿verdad?, debe la mujer anciana enseñar a las jovencitas. Pregunta o comentario de esto, hermano. En el versículo dice que primero dice que amen a la mujer y luego la respeten al marido. Pues sí, claro que. Es automáticamente, cuando se aman, pues van a recibir respeto. No se quiso quedar con ella, ¿verdad? Muy bien. Y es cierto, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad?, que ama a su mujer, pues la va a tratar de una manera, pues como un vaso frágil, ¿verdad? Y cuando la trata, ¿mande? Más frágil, está bueno. Y cuando la trata de esa manera, ¿verdad? Pues la mujer va a andar de puntitas, hermano. Va a andar de puntitas, sí. Usted trata a su mujer de la manera en como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Y va a traer a su mujer de puntitas. Y que sí, honey, y que no, honey, y que puro honey, ¿verdad? Pero trátela mal y el honey se acaba. ¿Qué qué? ¿Qué me está diciendo? Pero sí, es cierto, ¿verdad? Dice que la miel atrae ¿qué? Solo que la dulzura es lo que atrae, ¿verdad? Y claro que sí es responsable nuestro de tratar a la mujer de esa manera. ¿Ok? ¿Alguien más? Ah. Muy bien. Entonces, todavía tenemos tiempo para una más, hermanos. Y ya después de esta, pues, we gotta call it quits. Está Hechos, capítulo 18, y que el versículo 24. En Hechos capítulo 18, versículo 24, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Aquí está una pareja. Hechos capítulo 18, versículo 24 dice lo siguiente. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Otra buena obra es de que la mujer debe estar preparada juntamente con su esposo para envolverse en las cosas de la iglesia. Envolverse en las cosas de la iglesia. Y envolverse en las cosas de la iglesia, no estamos hablando de qué, de enseñanza. ¿Ok? Estamos hablando de evangelismo. Estamos hablando, vamos a poner etcétera, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Pero enseñanza. ¿Qué tantas hermanas salen con sus esposos para hacer evangelismo personal? Y cuando hacen evangelismo personal y que la persona con la cual están estudiando acepta al Señor, ¿qué tantos continúan con esa esposa que se ha bautizado para enseñarles por lo menos parte del consejo de Dios? Esta es la enseñanza. Necesitamos más Priscilas y Aquila en la iglesia.
Hermanas que tengan un buen conocimiento de la palabra del Señor para que salgan a enseñar. Noten la descripción que se le da a este predicador, Apolos. Era un hombre elocuente en su manera de hablar. Un hombre que era poderoso en las escrituras. Una persona que podía comunicar bien. Y aún así, la Biblia nos da a entender que había un punto en donde él estaba fallando. Y ese punto lo notó Priscila y Aquila. Y le apartaron a un lado y le enseñaron. Aquí miramos nosotros que se demuestra la humildad de Apolos. Pero también se demuestra el deseo verdadero de Priscila y Aquila para enseñarle a este varón para que predicara más exactamente conforme a la palabra de Dios. Y no nos da a entender el pasaje que Priscila usurpó la autoridad de su esposo. No nos da a entender, sino que fue una ayuda idónea para ayudarle a su esposo en poder cumplir un propósito que en ese momento estaba en pie, y era la enseñanza correcta a Apolos concerniente al bautismo, porque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautizador. Solo que entonces, esta es una buena obra, que muy pocas esposas vienen a demostrar. Hay predicadores que salen solos a enseñar porque la esposa no tiene este deseo. Y a consecuencia de eso, ¿verdad? Estos predicadores en ocasiones se vienen a meter en problemas. Simplemente porque Satanás toma ventaja de la situación y pues resultan en cosas que no deben de resultar. Pero también el evangelismo. Muchas veces miramos nosotros a hombres que son los que salen. Cuando hablamos de 2 en 2, mandamos a 2 hombres. ¿Y qué de la mujer? ¿Qué de la mujer? Solo que esta es otra buena obra que la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 24 al 26. ¿Ok? Concerniente a la enseñanza de la palabra del Señor. Pregunta o comentario, hermano. ¿Quién puede terminar? Hay otras cosas que podemos estudiar, pero ahí lo dejamos. Hermano. A mí me sorprende mucho porque Priscila y Aquila fueron un matrimonio ejemplar, un matrimonio que trabajó en las cosas espirituales, trabajaron juntos en la labor, lo que es en el desempeño. Ellos hacían toldos junto con el apóstol Pablo, trabajaron juntos también en recibir a los hermanos en su casa, que ahí era donde se reunían. Entonces, a Priscila y Apolo nos trae un gran ejemplo y una gran enseñanza para hombre y para mujer, y cuando nosotros debemos aprender de ellos. Así es. Y la Biblia nos enseña por lo menos 2 congregaciones que esta pareja empezó. La de Roma, que tuvieron que salir por causa del edicto que vino a pronunciar el emperador, y luego en Corinto. Llegaron a Corinto y establecieron una congregación. Todo lo que nos enseña, ¿verdad?, bastante de esta pareja, que no era una pareja perezosa, sino que una que tenía deseos ardientes concerniente a la voluntad de Dios. Lo opuesto a la pareja de Ananías y Zafira. Sí, así es. Hechos capítulo 5, ¿verdad? En donde miramos que pues robaron a Dios. Y robaron a Dios porque le prometieron a Dios algo. Y es otra lección, hermano, que cuando dice Eclesiastés capítulo 5, cuando le prometas algo a Dios, no seas como el necio, que promete y no cumple. Le prometes algo a Dios, vale más que lo cumplas. Y esto fue lo que pasó con Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ¿verdad? Que prometieron, pero lo que prometieron no se lo dieron a Dios completamente como ellos habían prometido, sino que le robaron, le quitaron algo a lo prometido. Y entonces miramos que lo que le pasó tanto a Ananías como a su mujer. Y miramos, ¿verdad?, que esto es lo que Dios nos enseña. Solo que tengamos cuidado con lo que le prometemos a Dios. ¿Aurora? Hay un dicho que se dice, yo sé que todos lo han escuchado, dice que detrás de cada gran hombre hay una mujer. Así es. Que la mujer tiene que cumplir también con su deber para que pueda el hombre cumplir con su deber.
Así es. Pues el libro de Proverbios lo dice, ¿verdad? Dice que el varón se sentaba, ¿en dónde? En la puerta, confiadamente. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se sienta confiadamente? Porque tenía una esposa, ¿verdad?, detrás de él, que guiaba bien su casa, que hacía todo lo que era correcto. Y una persona, un varón que tenga una mujer así, es un varón que está confiado, orgulloso, porque tiene una mujer que está sujeta a la voluntad de Dios. ¿Que no es así? ¿Alguien más? Muy bien, el tiempo se me acabó, hermanos. Entonces vamos pues a terminar este estudio, dándole oportunidad a cualquier de nosotros que tenga una necesidad hoy en esta ocasión. Le invitamos para que lo haga saber si acaso es que usted desea que nosotros oremos por usted. Tenemos ancianos aquí que están listos, preparados para hacer esta oración a favor nuestra. O si acaso hay entre nosotros personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús. Ya entiende perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Por qué se detiene? Pues yo no lo sé. Usted es la única persona que sabe por qué se detiene. Pero espero que no sea tarde. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos nosotros el destino nuestro en control y nos damos cuenta que no. Cosas ocurren y por lo tanto no se cumple lo que nosotros sabemos que se tiene que hacer, y ya después cuando lo quieramos hacer es muy tarde, la oportunidad no está presente, pero en esta noche está la oportunidad y esperamos que la pueda aprovechar. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid. Si estás cansado, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Porque tememos ir abogando, Cristo por ti y por mí, sus bendiciones está derramando, siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estás cansado, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estás cansado, ven.